Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 14 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 3 del capítulo 3. Con esta parte 3 finalizamos, de hecho, este capítulo 3. Y creo yo que si esta no es la mejor parte, si esta no es una de las mejores partes del volumen 14, si esta no es la mejor parte del volumen 14, es una de las top 3. Porque, al menos a mi criterio, esta parte es espectacular. De hecho, estoy vestido, preparado para la ocasión. Porque en esta parte vamos a ver a un rey. Vamos a ver el nacimiento y la caída de un rey. Es una parte que va a estar bastante épica. Y me he vestido para la ocasión. Para que la gente cuando esté aquí, los que están en el chat, presencien el momento épico. Coloquen la F en son de respeto. Porque yo me he vestido de negro en son de respeto. Porque se lo merece. Se lo merece. Gente, muchas gracias por esos beats. Y vamos a comenzar con esta maravillosa lectura del volumen 14. Por cierto, hago directos 4 o 5 veces a la semana por medio de Twitch. Si desean apoyarme, pueden suscribirse por acá con el Amazon Prime. Pueden hacerlo de forma gratuita. También pueden apoyarme por medio de PayPal o por medio de Patreon. Los links de todas estas plataformas están en la descripción de todos los videos. Se viene lo del Papu. Sí, Nade. Sí, señor. Gracias, Nade. Gracias, Enrique. Tremendos. Muchas gracias. Vamos allá, gente. Parte 3, capítulo 3, volumen 14. Llegó un reporte de avistamiento. El ejército del reino hechicero se encontraba en un lugar a apenas 3 días de la capital. Todo el ejército del reino partió para recibirlo bajo el mando de Zanak. En un campo a apenas mediodía de la capital recibieron aviso del avance del reino hechicero. Instalaron un campamento y decidieron esperar a que el enemigo llegara. Su formación bloqueó todos los caminos, muy efectiva en caso de que el enemigo siguiera directo a la ciudad. Aunque había que esperar que no cambiaran de rumbo y tuvieran que reorganizarse. Hasta ese punto, el avance del ejército del reino hechicero había sido en línea recta, pero no era algo que les causara mucho consuelo. Habían reunido a los nobles de los alrededores, el pueblo de la capital y refugiados de otras ciudades. No sería una exageración decir que eran las fuerzas máximas del reino, más de 400.000 hombres. Juntar a semejante ejército era casi digno de alabanza. Pero la realidad era que se trataba de un grupo improvisado, sin armas decentes. Muchos traían palos hechos a mano, pero por otra parte, la moral era elevada. El problema era que este era el único valor restante ante la desesperación por oponerse al gran enemigo que los acorralaba. Solo era un grupo de gente que desconocía la crueldad del reino hechicero y tomaba armas en mano para proteger a sus seres queridos. En cuanto surgiera la mínima fractura en su valentía, el ejército del reino caería en pedazos. Aún así, la unión hacía la fuerza, y el ejército reunido era suficiente para causar presión por el puro tamaño. Pero el reino hechicero seguía avanzando. ¿Qué tenían en mente? Cualquiera con el mínimo entendimiento de tácticas de guerra no intentaría atravesar en línea recta por estas enormes tropas. O más precisamente, la mejor estrategia para el reino hechicero sería no hacer nada. Su ejército de no muertos no requería la gigantesca cadena de suministro que mantenía a la bestia gigante y hambrienta que era el ejército de 400.000 hombres de Restice. Tendrían que rodearlos con miradas intimidantes y la bestia moriría de hambre, o entraría en pánico y moriría de delirio. Pero el ejército del reino hechicero seguía avanzando, aplastando todo en su camino. Considerando lo bien que el rey hechicero había comandado todo hasta entonces, era impensable que no tuviera algo bajo la manga. El reino hechicero estaba seguro de su victoria. No era imprudente. Ya había acabado con un ejército de 200.000 usando un solo hechizo.
así que quizá calculaba que esta vez necesitaría 2. Zanak, como general, quería pensar que sería imposible, pero había muchos que sí lo pensaban, especialmente los nobles. También había quienes pensaban que debieron dividir las tropas. Eso sí era razonable. Podría facilitarse la derrota de cada grupo por separado, pero al menos evitarían ser aniquilados con un solo hechizo. Pero no podía aplicar la idea. Debido a la gran derrota de aquella vez y las invasiones de esta, habían perdido a muchos nobles, caballeros y oficiales de alto rango capaces de tomar el mando de las tropas. No podrían mantener la organización si se dividían. Ya no serían un ejército, sino solo una multitud de 400.000 personas. Además, el formar parte de un grupo tan grande, estar reunidos con camaradas, era un gran motivo por el que podían enfrentar al reino hechicero. Pasaron 2 días desde que comenzaron a formar el campamento. Tanto se tardaron en prepararse para la batalla debido al gran número de gente, y justo cuando terminaban de acomodarse, como expresando que ya les habían tenido paciencia suficiente, apareció el ejército del reino hechicero. Eran unos 10.000 soldados. Había, a grandes rasgos, un total de 3 o 4 tipos de no muertos. El tamaño hacía pensar que caerían fácilmente, pero la realidad era que, a nivel individual, los soldados del reino hechicero tenían una ventaja abrumadora. Su Alteza. Ya lo sé. Zanak respondió al secretario militar. El secretario militar no estaba acostumbrado a usar armadura. Hasta se veía gracioso en su postura. Zanak estaba en las mismas. Vestía la armadura de Gazef, el tesoro de la familia real. Y estaba consciente de lo mal que le quedaba, en especial en comparación con el capitán guerrero. Por suerte, la armadura era mágica. Por el estrés había estado comiendo mucho y más grasa de la usual se le acumulaba en el abdomen. De no ser por la magia, habría tenido que buscar un herrero que la ajustara. ¡Traigan al caballo! Un caballero obedeció a Zanak y le llevó un caballo a la tienda de campaña. Apenas logró montar al animal, que lo veía con desaprobación, y salió solo del campamento, en dirección al ejército del reino hechicero. Llevar guardias sería inútil si el rey hechicero decidía matarlo. Tampoco servía para intimidarlo. Ir solo al menos serviría para mostrarle su audacia a sus soldados, y si el rey hechicero lo mataba al llegar sin compañía, serviría para exponerle al mundo su intolerancia. El gran temerario de Restice, Zanak llegó al punto medio entre ambos ejércitos, sin obstrucción alguna, y activó el ítem mágico para ampliar su voz. Soy el príncipe del reino de Restice, Zanak Baleonigana Rile Baiself. Quiero hablar 1 a 1 con su majestad, el rey hechicero. No tenía intención de tratar de convencerlo. Ya sabía que no tendría sentido, pero quería saber qué pensaba. ¿Por qué había comenzado todo? Ainz se encontraba debajo de una carpa que cubría 3 de sus costados, observando a su ejército formar su campamento. Como el ejército de no muertos no necesitaba provisiones, la formación que tomaron fue bastante compacta para el número de soldados. En realidad, armar un campamento era innecesario, pero lo hacía para conseguir experiencia. Y en efecto, luego de hacerlo varias veces, se iba volviendo cada vez más fuerte. En una situación normal, Mare lo ayudaría con su magia a instalar el campamento, pero debido a cierta razón, solo observaba en silencio a los no muertos. Aura también los miraba a su lado, pero ella estaba más concentrada en sus propios lacayos. Lo más fácil sería ordenar la formación y construir las tiendas con magia, pero quería que se usaran los toldos que habían transportado físicamente para levantar el campamento de su ejército. No estaría mal dejar a Mare encargado de todos los asuntos de construcciones del reino hechicero, pensó Ainz al ver de reojo al joven que observaba con seriedad a los no muertos. En el reino hechicero había semihumanos y seres heteromorfos talentosos para excavar, y podrían quedar bajo el mando de Mare. Es más,
tenía el presentimiento de que Albedo ya actuaba para hacerlo, en cuyo caso Ainz también habría recibido el documento pertinente, por lo que debería consultar con ella qué le parecía. Como si le hubiera leído la mente en ese instante, Albedo regresó de la construcción, acompañada por Cocytus. Ainz-sama, parece que un mensajero del ejército humano se dirige hacia aquí. ¿Qué piensa hacer? ¿Un mensajero para dar inicio a la guerra? Haz los preparativos para recibirlo. Es decir, preparen unas bebidas y demás. Albedo comenzó a acomodar mesa y sillas, mientras Ainz confirmaba visualmente que un hombre con armadura completa se acercaba a caballo. Recordaba haber visto esa armadura en alguna parte. Esa es la armadura de Gazef Stronov, creo. ¿Será ese el nuevo capitán guerrero? No concuerda con lo que recuerdo haber escuchado. El mensajero se detuvo justo entre ambos ejércitos y se presentó en voz alta. Soy el príncipe del reino de Restice, Sanak Baleon Nigana Rile Baiself. Quiero hablar uno a uno con su majestad, el rey hechicero. Debía usar un ítem mágico para que la voz les llegara hasta ahí. ¿Qué hacemos, Ainz-sama? Si no viene a declarar el inicio de la batalla, no vale la pena escucharlo. ¿Empezamos el combate? Cocytus respondió, no, Albedo, eso no estaría bien. Debe venir a intentar convencerlo, y Ainz-sama parecería mezquino si no acepta hablar con él. ¿A quién le importa lo que piensen? Albedo sonrió con crueldad. De cualquier manera, todos morirán. No quedará nadie para esparcir semejantes rumores. Ainz también quería evitar discutir con él. Era un miembro de la realeza, lo cual significaba que era superior en todo, excepto en capacidad de combate. Sin embargo, Albedo, ¿ya lo olvidaste? Alguien podría estar observando y después esparcir esos rumores. Lo lamento mucho. Bien. Iré. Es un miembro de la realeza y vino solo. ¿Debo ir o quedaré mal? ¿Estará bien, Ainz-sama? No lo sé, pero si llegaran a lavarme el cerebro... Aura, usa ese War Item para protegerme. Ainz había dejado en Nazarick el War Item que solía portar. Aura podría usar el pergamino, representación de la naturaleza y la sociedad, para absorberlo junto con ella. Así, aunque le lavaran el cerebro a Ainz, no podría teletransportarse fuera de ese lugar. ¡Entendido! Bien, contestó Ainz antes de montar en su Soul Eater y partir del campamento. Ya había practicado el montar a caballo y ahora podía hacerlo sin mucho problema. No obstante, tampoco era muy bueno, así que decidió irse en un Soul Eater para evitar pasar vergüenzas. El príncipe lo había esperado abajo del caballo, así que Ainz lo imitó y también desmontó. Sin importar el destino que le aguardaba, debía responder con gentileza a las cortesías mostradas. El príncipe era algo rechoncho, con ojeras tan profundas que ni el maquillaje podía ocultarlas. Es un placer conocerlo, su majestad del rey hechicero. Mi nombre es Sanak Baleon Nigana Rile Baiself. El placer es mío, su alteza. Soy el rey hechicero Ainz Olgon. Creo que nos resultaría más placentero hablar sentados. Ainz activó 2 hechizos, creando 2 tronos negros uno frente al otro con cierta distancia entre ambos. Debería ser obvio dado que los creó con la misma magia, pero cabe aclarar que eran idénticos. Quizás se sienta un poco duro por el metal, pero ¿qué te parece? Será un gusto, su majestad. Ambos tomaron asiento y Ainz activó otro hechizo. Una reluciente mesa negra apareció entre los dos. A pesar del constante uso de magia, Sanak no se mostraba alerta. ¿Sería que no tenía intención de tratar de asesinarlo? A continuación, Ainz sacó 2 vasos de su inventario, así como una vasija con agua helada. ¿Te parece bien un vaso de agua? No creo que el alcohol sea apropiado, pero si quieres, también tengo jugo de naranja. Muchas gracias, su majestad. Aceptaré el agua con gusto. Ainz no podía ingerir líquidos, pero igual sirvió en su vaso por cortesía. Ahora podemos empezar nuestra conversación. ¿De qué quieres hablar? ¿Quieres que explique por qué nuestra invasión está justificada? No es necesario hablar de eso, su majestad. Hay algo más que quiero preguntarle.
¿Por qué comete semejantes atrocidades? ¿Por qué no acepta nuestra rendición? Era la pregunta natural. Ainz tenía su motivación racional, pero desde la perspectiva del reino no era más que brutalidad arbitraria. Asintió. No tenía sentido esconderlo, así que le explicó el plan del reino hechicero. Porque no ganaríamos nada. Ustedes serán un sacrificio para mostrarle al resto del mundo lo inútil que es volverse enemigo del reino hechicero. Para este fin, luego que arrasemos con su ejército, entraremos en la capital y la convertiremos en una montaña de escombros. Se quedará así por cientos, miles de años, el resto de la eternidad, como prueba de lo que le sucede a quien osa alzar sus inútiles armas contra nuestra nación. No parece que esté bromeando. No lo estoy. Solo dije lo que planeo. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Preguntó Ainz a su vez, sin comprender su respuesta. Usted tiene un poder inmenso. No necesita hacer esto para mostrarle su fuerza y autoridad a la gente. Sanac se lamió los labios, tragó saliva y volvió a preguntar. ¿Por qué es tan mezquino? Mezquino, ¿eh? Sanac parecía estar nervioso. Pensó que lo había hecho enojar, pero no era el caso. ¿Qué es lo que busca? Ainz repitió la pregunta en su mente. Para Ainz, para Satoru Suzuki, los amigos que había conocido en Yggdrasil lo eran todo en su vida. Sus recuerdos con ellos eran sus mayores tesoros. Quería volver a verlos. Cuando el juego de Yggdrasil terminó, justo cuando todo debía llegar a su fin, llegó a este mundo. No había sido el fin, era apenas el inicio. Los NPC creados por sus compañeros cobraron vida propia, y en cada uno de sus movimientos, gestos, ademanes y expresiones encontró fragmentos de sus amigos. Bueno, justo después del cambio, lo único que encontró fue desesperación. No entendía lo que había sucedido y le preocupaba que fueran a traicionarlo, lo cual era risible en retrospectiva. Ahora eso casi no lo preocupaba. Pero no estaba seguro de que él fuera el único que había llegado a este mundo. Ya había notado indicios de la presencia de otros jugadores. Entonces era razonable pensar que sus preciados amigos también podrían encontrarse en este mundo. Aunque claro, si la condición era haberse conectado durante los últimos momentos del juego, no sería posible que estuvieran ahí. Y entre más usaba su magia y profundizaba su investigación, más presentía que no los encontraría. Sin embargo, mientras no lo tuviera por seguro, la posibilidad existía. Quizá era tonto aferrarse a una esperanza tan frágil. Tal vez era patético. Pero lo era todo para él. Y ahora, este sueño se había debilitado. Por fin. Apreciaba a sus amigos, pero ya valoraba por igual a los NPC. Eran como los hijos de sus antiguos compañeros, y Ainz, como el único que quedaba, tenía que protegerlos. Así que Ainz podía sacrificar todo, siempre que fuera para evitar que los NPC estuvieran en peligro, siempre que fuera para que la gran tumba subterránea de Nazarick no cayera ante el enemigo, siempre para dar prioridad al fortalecimiento de su organización. Shaltir había caído bajo el control de un extraño. Pudo recuperarla, pero en ese momento existió la posibilidad de que todos los secretos de la gran tumba subterránea de Nazarick llegaran a manos enemigas. Existió la posibilidad de la destrucción. No podía permitir que volviera a suceder. ¿Qué busco? Suena complicado, pero es algo muy simple. Lo que busco, mi deseo es solo uno: la felicidad. ¿Felicidad? Sanac parpadeó repetidas veces. A Ainz se le escapó una ligera risa, pues no pensaba decir algo tan extraño. Humano o no, cualquiera siempre busca la felicidad, ¿no lo crees?
Ainz había olvidado su actuación de siempre y hablaba como si estuviera con un amigo. ¿Y dice que no le importa robarles la felicidad a otros para conseguir la suya? ¿No es obvio? Mientras mis seres queridos sean felices, no me importa qué les suceda a los demás. ¿Qué harías si, para que tu país fuera feliz, el pueblo de otra nación tuviera que sufrir? ¿Renunciarías a la felicidad de los tuyos? ¡Estás yendo a extremos ilógicos! Luego de recuperar la calma, Zanak inclinó la cabeza. Discúlpeme por eso, Su Majestad. Ainz también volvió a actuar como gobernante. No te preocupes. Al ser usted tan sabio y fuerte, ¿no podría encontrar otra manera para obtener la felicidad? Tal vez sí, pero tal vez no. Si tengo frente a mis ojos una opción sencilla para obtenerla, ¿por qué habría de buscar otra que quizá ni existe? Como dice el dicho, a la diosa fortuna hay que tomarla por los pelos, o algo así. Zanak estaba un poco confundido. Vaya leyenda tan interesante. Perdone, no lo hago con la intención de burlarme de su religión, no me lo tome a mal. No te preocupes, no lo digo por religión, es solo una frase que recordé. En fin, esa es mi respuesta. Los haré infelices para obtener nuestra felicidad. Esa es la razón de esta guerra. ¿Qué tal? Bueno, entiendo su forma de pensar. Trabajar por el bien del país, hacer felices a los que nos sirven, es nuestro deber como gobernantes. Si el destruirnos le traerá felicidad a su pueblo, puedo ver por qué no acepta nuestra rendición. Al menos comprendo que no puedo hacer nada para evitarlo. Ya veo, qué bien que comprendes. Supongo que ahora debería ser mi turno para preguntarte algo. Pero no hay nada que quisiera... Ainz miró arriba y pensó, ya sé. Ya que estás usando esa armadura, quiero preguntar por la espada. ¿Quién tiene el arma de Gazef Stronov? La tiene bajo su cuidado un hombre llamado Brain Unglaus. Brain Unglaus. Aquel hombre. Era uno de los que estuvieron presentes durante el duelo contra Gazef. Lo recordó por el nombre, pero ya había olvidado su aspecto. Iba a convertir la capital en escombros, pero planeaba recolectar algunos ítems, entre estos la espada de Gazef. ¿Él vino a la batalla? No está aquí, Su Majestad. Se quedó en el castillo. Ya veo. Entonces no importará qué hechizo use para aniquilarlos. Tendría que pedirle a Cocytus, encargado de destruir el castillo, que tuviera cuidado. No tengo el menor deseo de perder, pero le agradecería si pudiera matarnos suavemente, sin hacernos sufrir mucho. Sí, de acuerdo. En honor a nuestro tiempo juntos aquí, al menos a ti te mataré de la forma más suave posible. Se lo agradezco. Zanak sonrió ampliamente y Ainz quedó asombrado. Ese hombre era muy valiente. No se creía capaz de hacer lo mismo. Dudo que pueda aprovecharla, pero esta fue una buena experiencia de aprendizaje. Ya veo cómo es la realeza. Zanak tomó el vaso y bebió toda el agua, sin reservas, como si ni siquiera pensara que podría estar envenenada. Está deliciosa, Su Majestad. Para terminar, quiero hacerle una última pregunta. ¿Usted o alguno de sus súbditos mató a mi hermano mayor? ¿Hermano? Ainz inclinó la cabeza a un lado. Luego de un poco recordó que le habían dicho que se encargaron de un príncipe del reino, pero no podía recordar su nombre, solo sabía que era algo largo. Probablemente sí, uno de mis súbditos. Ya veo. Así que murió. Siento que pierdo un peso del pecho. Muchas gracias por decírmelo, Su Majestad. Me retiro. Luego de decir eso, Zanak volvió a su caballo. Ainz desvaneció los vasos y demás, y se dirigió a su Soul Eater. Zanak, a un lado de su caballo, esperaba que lo hiciera. No entendía por qué no se subía, pero luego de que él montó a Soul Eater, por fin Zanak montó en su caballo. Ya arriba, recordó sus posiciones como rey y príncipe. Debió hacerlo para evitar dirigir la mirada desde arriba a quien era superior a él. Ainz no sabía de modales de negocios que involucraran caballos,
por lo que quedó impresionado ante la forma en que los nobles mostraban respeto. Tengo que estudiar sobre modales entre nobles. Solo encuentro más y más cosas que debo aprender. ¿Algún día se acabará? ¡Su Alteza! Los nobles recibieron a Zanak de regreso. La mayoría provenían de territorios cercanos, convencidos por las cartas del príncipe. Zanak había podido ir sin que nadie lo detuviera, pero de regreso encontró lo contrario. Ni podía entrar en su tienda. Seguramente todos aguardaban a que les diera la noticia de que logró convencer al rey hechicero de que se retirara. Fue directo al grano y contestó a la pregunta que todos tenían. Fue imposible. Su majestad el rey hechicero piensa matarnos a todos. No hubo oportunidad de negociar. Le sorprendió que algunos palidecieran al escucharlo. ¿Realmente habían esperado que lo resolviera a estas alturas? Zanak se apeó del caballo y, dejando atrás a los nobles mordiéndose los labios, entró en su tienda. Dentro lo recibió el secretario militar. Tenía una sonrisa sarcástica en el rostro. Parece que no hay buenas noticias. En otras palabras, tal como lo esperábamos, aunque hubo algo que me sorprendió. ¿De verdad? Por cierto, yo nunca he visto al rey hechicero. ¿Qué tan maligno es el monstruo? Zanak sonrió. Es más humano de lo que me esperaba. El secretario militar abrió mucho los ojos. Era la primera vez que lo veía así. Zanak se puso a pensar en el rey hechicero. Ciertamente tenía el aspecto de un monstruo terrible. Su mera presencia era aplastante y su vestimenta parecía poseer un inmenso valor. Aún así, actuaba por el bien de sus seres queridos, en busca de la felicidad, como haría cualquier otro. Honestamente, no le parecía congruente con la esencia del no muerto, enemigo de todos los vivos, pero en verdad que parecía humano. No entendía qué había pensado para llegar a esta conclusión, pero tal como se lo había dicho, lo entendía como rey. Sí, es como un humano común y corriente. Zanak alejó la mirada del secretario militar y volteó al exterior de la tienda. Quizá pudo hacer algo antes de que llegara esto, pero ya era muy tarde. ¿Cómo van la preparación para el combate y la organización de la línea de mando? Las tropas bajo su mando directo están listas para moverse en cualquier momento. No pareció bien el método de dividirlos según sus domicilios en la capital. Sin embargo, las tropas de los señores están bastante lentas. Pelean por quién tendrá la vanguardia y no en buen sentido. El enfado del secretario militar era claro. Era de esperarse. No se encuentran bajo nuestro mando y algunos no están listos para morir. Lo único que espero es que no desencadene la batalla y parece que al menos lo lograrán. Era un verdadero problema que no pudieran ponerse de acuerdo para sincronizar sus movimientos, pero perderlos resultaría peor, pues formaban una cuarta parte del ejército. Si hiciera la espantosa cuenta de que el rey hechicero había matado a 200.000 hombres con un hechizo, y, por lo tanto, ahora quedaba la mitad del ejército, y en esa mitad estuvieran las tropas de dichos nobles, esa cuarta parte resultaba mucho más importante de lo que se pensó al inicio. ¿Y qué tal va la estrategia? No tenemos ninguna, Su Alteza. El secretario militar sonrió cansado, rendido. Ni formación. Vamos a arremeter sin pensar. Hay que hacer lo posible para evitar que la moral se desplome. ¿Formamos una tropa antirretirada? No. Pongan a los caballeros de la familia real al frente. También. Usted no, por favor. Nosotros iremos. ¿Tú? Pareció decirle Zanak con los ojos. Sabía que no era la persona para decirlo, pero no podía imaginar a ese regordete blandiendo la espada. Si alguien debe ir al frente, seré yo. Usted, comandante. Si alguien debe ir al frente, seré yo. Usted comande desde atrás. Zanak y el secretario militar se vieron fijamente por un momento, hasta que por fin asintió. Me alegra que lo entienda. El secretario militar miró arriba al techo de la tienda de campaña. No había nada ahí, ni podía ver al cielo, pero luego de un rato dijo: honestamente, Stronov no me agradaba, pero todos los días pienso, si tan solo él estuviera aquí. Entiendo cómo te sientes, aunque a mí Gasev sí me agradaba.
El secretario militar esbozó una sonrisa, y justo entonces hubo un escándalo afuera. ¿Qué ocurre? ¿Acaso el reino hechicero empezó a moverse? No. Zanak escuchó con atención y sonrió. Es por otra cosa. En eso, muchas personas entraron con rapidez en la tienda. Eran nobles con territorios que rodeaban, aunque a cierta distancia, la capital. Entre ellos estaban los que habían palidecido algunos momentos atrás. Los acompañaban quienes parecían mercenarios, sus espadas manchadas con sangre. ¿Qué hacen con espadas desenvainadas en la tienda de su alteza? ¡Retírense! Los nobles ignoraron los gritos del secretario militar. Miraron a Zanak con ojos de ratas acorraladas. Zanak quiso reír a carcajadas. Lo había imaginado desde que entraron, pero ahora estaba completamente seguro de en qué tonterías pensaban. Fue un error alejar a los caballeros para hacerlos comandantes. El motín sucedía porque no tenía defensa. No había considerado la posibilidad de una rebelión porque no creyó que la humanidad fuera tan superficial. No, actuaban correctamente. Habían encontrado su propia manera de sobrevivir. Él era a quien debía reprocharse. No pudo comprenderlos, no pudo quitarles sus preocupaciones, darles un líder al cual seguir. ¿Qué habría hecho mi padre? Zanak se esforzó por mostrar una expresión severa, pero casi se la arruina por las ganas de reír. ¡Atrás, rufianes! ¡Alto, secretario militar! ¡Pero su alteza! ¡Alto! Ustedes también deténganse. No seguiremos sus órdenes. Ya deténgase, su alteza. No le servirá de nada intentar ganar tiempo. Esa no era mi intención. Vestía el tesoro nacional, pero no había recibido suficiente entrenamiento de combate. Quizás su hermano sí habría podido, pero a él le sería imposible derrotar a todos los presentes. Si la rebelión había sido planeada en lo más mínimo, no tendría manera de salvarse. Miró fijamente a los nobles y estos parecieron encogerse. Patético. Si creían hacer lo correcto, deberían actuar con la frente en alto. Por eso, Zanak sí la mantuvo. Debía mostrarles con su actitud que él no había hecho nada mal. ¿A qué vinieron a mi tienda? Deben tener claro qué significa venir con espadas desenvainadas. Por supuesto, su alteza. Queremos que se dé por vencido en esta batalla. Zanak sonrió. No sirve de nada rendirse frente a su majestad el rey hechicero. Ya hablé con él. No aceptará nuestro sometimiento. Quizá no lo crean, pero la única manera en la que podremos sobrevivir será resistiendo su ataque. No podemos ganar, susurró uno de los nobles. Zanak estaba de acuerdo. Aún así, no tenemos opción. Le propuse someternos a él, pero fue en vano. Se lo repetiré. La única manera en la que podremos sobrevivir será peleando. Quizá usted, pero podría aceptarnos si hacemos algo por él. Entreguémosle su cabeza para que nos perdone. Entonces el resto de los nobles comenzó a hablar. En primer lugar, la culpa la tiene quien atacó el transporte de alimentos del reino hechicero. Nosotros no hicimos nada malo. Juramos de lealtad al rey hechicero. Desde la perspectiva de Zanak, parecían doncellas ingenuas hablando de su príncipe azul. E incluso así, entendía cómo se sentían. Les diré algo. Llevarme no les servirá de nada. Yo estoy listo, como miembro de la familia real, a pelear hasta el final. ¡Vengan por mí aquellos a quienes no les importe perder la vida! Cielo santo, qué desgracia tener que morir a manos de sus aliados. No, tenía suerte de que esos idiotas morirían ahí, y no afectarían a su hermana y a su padre. Aunque bueno, mientras su hermana tuviera ese guerrero a su lado, no tendría de qué preocuparse frente a estos mentecatos. ¡Vengan por mi cabeza si tanto la quieren! Zanak desenvainó su espada. El secretario militar se colocó a su lado. No confiaba en sus habilidades de esgrima, pero el equipo le daba seguridad. El príncipe miró fijamente a los nobles, quienes no se lanzaron a atacarlo de inmediato. ¿Qué ocurre? Ya derramaron sangre para llegar aquí. Ya eligieron mancharse las manos en lugar de tratar de envenenarme. ¿No están listos para cumplir su cometido? Los nobles se vieron unos a otros. Sintió decepción, no por el hecho de que ni siquiera lo hubieran considerado,
sino porque perdería la vida a manos de semejantes ingenuos. A final de cuentas, había sido un acto precipitado, impulsados por el terror de tener al ejército del rey hechicero tan cerca. A final de cuentas, no había sido el adecuado para convertirse en rey. Falto de la virtud de su padre, la majestad de su hermano y la inteligencia de su hermana. Pero no le importaba. Su deseo no había sido convertirse en rey, sino hacer del reino de Restice un lugar mejor. Exactamente. Quería hacer felices a su país, a su gente, a su familia. En ese momento, uno de los nobles llamó a alguien afuera de la tienda y unos mercenarios fornidos entraron. Zanak chasqueó la lengua y recordó cómo su hermano blandía la espada. Imitó su grito de guerra y saltó al ataque contra los nobles. Ainz hablaba con Cocytus, Aura y Mare sobre la estrategia para conquistar la capital. En eso, Albedo llegó después de hacer las últimas revisiones de las filas. Su rostro mostraba una expresión desorientada. Le preguntó qué sucedía y ella contestó: Ainz-sama, parece que el campamento enemigo ha entrado en caos. ¿Qué? ¿Caos? ¿Cómo? Ainz se puso de pie y salió de la tienda. En efecto, parecía haber un disturbio y peleaban entre ellos. Justo entonces, un grupo de caballería salió del campamento enemigo, pero no parecía que fuera para lanzar el primer ataque. Miraron en silencio hasta que el grupo llegó cerca del campamento del rey hechicero. El grupo parecía estar compuesto por mercenarios. Armados cada uno a su propio estilo, y nobles. De entre los hombres fornidos destacó uno de mediana edad y además noble. Los gritos algo histéricos de este llegaron a los oídos de Ainz. ¡Su majestad el rey hechicero! ¡Queremos hablar con usted, por favor! Zanak no estaba presente. Al considerar esto y el caos que dominaba el campamento enemigo, se dio una idea de qué sucedía. Albedo, tráelos. Albedo inclinó la cabeza. Él ni la volteó a ver y regresó a su tienda, sentándose de golpe en su trono provisional. Los otros 3 guardianes se colocaron a su lado sin decir palabra. Albedo regresó luego de unos momentos acompañada por 10 nobles. Los mercenarios se quedaron afuera de la tienda. Los visitantes se sorprendieron al ver a Ainz en el trono, se asombraron todavía más al ver a Cocytus y por último se confundieron al ver a Aura y Mare. Siéntanse honrados de que lo reciba. Los nobles, aún cerca de la entrada, se arrodillaron, inclinando la cabeza frente a Ainz. Levanten la cabeza, dijo Albedo, ahora al lado de Ainz. Es un honor conocerlo, su majestad, dijo el más viejo de ellos. Al ver la actitud de los demás, parecía ser el líder. Estamos maravillados de encontrarnos en su presencia y quisiéramos entregarnos a usted. Tome esto, su majestad. Uno de los nobles detrás suyo sacó una bolsa. Albedo intentó ir hacia allá, pero Ainz la detuvo. Entonces se levantó lentamente, tal como había practicado, y caminó hacia los nobles. Recibió la bolsa. Parece que no fue una trampa. Decepcionado, Ainz miró el interior de la bolsa. Desprendía un olor intenso. Podía deducir que había dentro. Ainz abrió la bolsa y se asomó en su interior. Cruzó miradas con la cabeza de Zanak. Ainz lo observó fijamente. Apenas lo había visto por primera vez unos momentos atrás y sería difícil asegurarse de que no fuera un doble. Pero considerando la manera en que actuaba el grupo, era muy poco probable. Cerró la bolsa. Regresó al trono y se la entregó a Albedo diciendo: entiérralo con respeto. Tenía muchos cadáveres para crear no muertos. No necesitaba utilizar el de Zanak. ¿Qué sucedió con la armadura que vestía? Pareció que los nobles no sabían qué contestar.
Debieron haber esperado que les felicitara por llevarle la cabeza al general. ¿Qué sucede? ¿No están dispuestos a...? ¿Qué sucede? ¿No están dispuestos a contestarle a Ainsama? No, no es eso. Verá, creo que está en la tienda donde quedó el cadáver del príncipe, contestó apresurado el representante ante la fría pregunta de Albedo. Ya veo. De acuerdo. Buen trabajo. Los rostros de los nobles se llenaron de júbilo al oír sus palabras. ¡Gracias, su majestad!, exclamaron, bajando las cabezas. Les daré una recompensa equivalente a su logro. ¿Qué quieren? Perdóneme la vida mía, mi familia, su majestad el rey hechicero. Le juraré lealtad eterna, contestó el noble que estaba atrás del representante. Este también, con impaciencia en el rostro, gritó su deseo. ¡Silencio! Yo igualmente, su majestad, por favor, sea misericordioso. Los demás también gritaron. Ainz sacudió las manos con gesto magnánimo y detuvo sus plegarias. Está bien, está bien. Ya entendí cómo se sienten. Todos desean lo mismo, ¿correcto? Los nobles asintieron con fuerza. Ya veo. En ese caso, no los mataré. Albedo, que vayan con Neuronist. Entendido. Su majestad, mi familia. No pasó por alto el comentario del noble. ¿También a tu familia? Ainz sonrió, aunque ellos no lo notarían. Cielos, ¿qué haré con ustedes? Albedo, pregúntales dónde están sus familias y llévalas también. ¿Entendido, Ainsama? Ustedes, síganme. Albedo los guió fuera de la tienda. Una vez que se fueron, Ainz llamó a Aura con la mano. Dile que no los mate hasta que ellos mismos supliquen morir. De acuerdo, Ainsama. Aura intentó irse, pero Ainz le sujetó la mano. Le dio una orden adicional a la confundida niña. Y que una vez que deseen morir, tampoco los mate por un tiempo. ¡Sí! Aura entendió que ya había terminado cuando Ainz le soltó la mano y se fue detrás de Albedo. Ainz mantuvo la mirada sobre su espalda mientras daba órdenes a los otros dos guardianes. Ya perdí el interés. Cocytus, tú serás el nuevo comandante y Mare, tú subcomandante. Les permito combatir directamente. Asegúrense de que no quede vivo ni un solo habitante del reino. La respuesta de ambos resonó por la tienda. Una hora después, el último ejército del reino de Restice desapareció de la faz de la tierra. Yo quiero... por cierto, fin, obviamente, de la parte 3 y fin del capítulo 3. Yo quiero que la gente del chat me coloque una gran F en honor a Zanak. Tremendo, tremendo final de personaje. Tremendo, tremendo final de personaje. Tremendo final de personaje. Brutal. Brutal, brutal. Brutal. Hemos presenciado lo que es un rey. Y hemos presenciado lo que es la caída de un rey. De hecho, estamos adelantando un poco la hoja de personaje. Pero si ustedes ven su ficha de personaje de este que vino con este volumen, ganó una clase de rey. Porque efectivamente se convirtió en lo que quizás ni siquiera había soñado desear. Él mismo lo dice. No tenía el carisma de su padre, ni el valor, ni la majestad de su hermano, ni la inteligencia de su hermana. Pero tenía algo que un rey debía tener: el deseo de hacer feliz a su pueblo. Y nos muestra a Maruyama evidentemente en su ficha de personaje
que llegó a convertirse en rey. Brutal personaje. Brutal. Es uno de los mejores desarrollos de personaje. El de Zanak. Su final es espectacular. Y esta parte es tremenda. Como en los momentos finales no teme por su muerte, sino que dice: vengan por mí. A final de cuentas no había sido el adecuado para convertirse en rey. Falto de la virtud de su padre, la majestad de su hermano y la inteligencia de su hermana. Pero no le importaba. Su deseo no había sido convertirse en rey, sino hacer del reino de Restice un lugar mejor. Exactamente. Quería hacer felices a su país, a su gente, a su familia. Y Ainz, en respeto, en honor a Zanak, no solo le manda que se le den el respeto apropiado, un entierro apropiado, sino que además deciden no convertirlo en no muerto, no utilizar su cabeza para crear soldados no muertos. Así que tremendo, tremendo. Qué gran desarrollo de personaje, Juan David. Muchas gracias por esos 1000 bits. Tremendo, tremendo. Brutal. Amor por su pueblo, sí. La gran cualidad de un rey es saber conmover el corazón de tu pueblo. A mí es que Zanak me conmovió. Brutal, tremendo. Gente, espero que hayan disfrutado de esta lectura. Aquí en pantalla está apareciendo todos los que me han apoyado durante todo este tiempo, por medio de la donación de bits, por medio de la suscripción acá en Twitch, por medio de regalar suscripciones acá en Twitch, por medio de PayPal y por medio de Patreon. Muchas gracias a Nadecero por esa donación histórica de $100. Gracias a Juan David Colin, que lleva 2000 bits regalados durante esta transmisión. Tremendo. Muchas gracias también a Nade, que me ha dado 200 bits. Enrique Flores, que me dio 100 bits durante esta transmisión. Y también gracias a Juan David Colin por darme esa suscripción acá en Twitch. Gracias obviamente a Hayakos por esos 12 meses, a Magdar por esos 10, Novatillo 7, Critiam 7, Mictlan, Steve y Dampoe 6, y Aliux, Bramador y Zampatrampa 5 meses, y obviamente a todos los que están aquí en pantalla, que son bastantes, y cada uno se los agradezco de verdad. Gente, espero que hayan disfrutado esta parte tan espectacular, triste, pero también bastante genial por ver a Zanak convertirse en el rey que nunca deseó ser. Espero que hayan pasado un buen rato, espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima con más volumen 14. Adiósito.